Buenas tardes, tengan todos y todas. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta segunda mesa del primer Congreso Internacional sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, titulado Sensibilización Cultural y Globalización, organizado por el CIDICER de la sede Occidente, y en esta mesa nos reunimos hoy para abordar en esta tarde el tema de cogestión del agua. Vivimos contextos culturales diversos, con saberes multi e interdisciplinarios, con grandes valores culturales y comunales, así como experiencias acumuladas que nos permiten aportar mucho al respecto. Hablar de cogestión del agua no es solo hablar de gestión técnica o administrativa, es hablar también de justicia ambiental, de inclusión, de participación comunitaria, de reconocer derechos y de también atender responsabilidades. En otras palabras, es de construir gobernanzas que sean democráticas, en donde se escuchen diversas voces. Vamos a explicar un poquito la logística de la actividad, no sin antes tener en mente que esta actividad ha sido declarada de interés institucional y recordarles a los participantes, en este caso a los ponentes, que cuentan con 20 minutos de exposición. Y al finalizar las tres intervenciones de las tres ponencias, se destinarán otros 20 minutos adicionales para preguntas, consultas y comentarios al público. Invitarlos también a todos los participantes presentes a que anoten las preguntas, las observaciones o las intervenciones que tienen pensadas, ¿verdad?, para que no se nos olviden. En el caso de los ponentes, recordarles también que tengo dos tarjetas, una color anaranjado que les va a indicar que quedan 3 minutos de tiempo y una color rojo que significa que ya estamos sobre tiempo. Entonces, para que simplemente lo tengan presente y tratemos de apegarnos al tiempo para salir con lo programado, porque hay otras mesas en el resto tenemos una mesa 3 en la tarde, así como también por allá la inauguración de una exposición. La primera ponencia se titula Lo que cuenta el agua en la región Chorotega. A continuación voy a hacer una breve presentación de las dos personas que tengo como ponentes a mi izquierda, que son Jordan Brenes Vargas y Luisa Rojas Zamora, ambos de la Universidad de Costa Rica. Jordan Brenes Vargas es profesor de la sede de Guanacaste y de la sede de Rodrigo Facio. Es licenciado en Salud Ambiental y es máster en Psicología Comunitaria con experiencia en procesos de acompañamiento comunitario en temas de salud ambiental. Es decir que en el caso de Jordan, sus áreas de formación son la salud y las ciencias sociales. Jordan presenta además como áreas de interés en investigación, la investigación crítica, la salud colectiva y sobre inequidades de salud. Alguna información relevante del profesor adicional sería que cuenta con experiencia en procesos de acompañamiento comunitario en temas de salud ambiental y actualmente trabaja con el acompañamiento a personas en situación de calle en San José. Como les dije, acompaña a la compañera Luisa Rojas Zamora, quien es profesora e instructora de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Ella es licenciada en Salud Ambiental y cuenta con una maestría en Ciencias y Gestión Integral del Agua. Es decir, su área de formación es en la parte también de salud ambiental. Sus investigaciones en el área de interés son de salud ambiental, de gestión del agua, de calidad del agua y de participación comunitaria. Luisa cuenta con experiencia en el análisis de la gestión del agua y la relación con la salud. Además es coordinadora de tiene la coordinación, a cargo de la coordinación de investigación de la sede de Guanacaste. Entonces, bienvenidos a ambos y esperamos que sea de mucho provecho para todos su ponencia. Buenas tardes, ahí me escuchan, me voy a hacer por aquí, vamos a ver por acá. Mi nombre es Luisa Rojas Zamora, como le decía el compañero. El día de hoy vamos a exponer un proyecto que nace desde la acción social, un proyecto de extensión cultural. Este proyecto, lo comentaba con Jordan, nació en el año 2019 en un escenario completamente distinto a nivel mundial.
Ya cuando nosotros iniciamos el proyecto en el año 2020, iniciamos en un escenario complejo para la ejecución de un proyecto que involucraba ir a campo en 2 años donde no podíamos salir a campo. Entonces, dándoles ese contexto, voy a hablarles de lo que cuenta el agua en la región chorotega. Inicialmente, hay que recordar que nosotros somos un país y al menos la región chorotega está geográficamente se localiza en una zona donde tiene variaciones espaciales y temporales de las condiciones de precipitación. Estamos marcados en Guanacaste, nosotros podemos decir que tenemos un verano extensísimo, que no podemos ver la diferencia entre la época lluviosa y la época seca, entonces yo digo que es un verano perenne, acompañado con algunas lluvias, y en estos últimos años ha cambiado todavía más el escenario. Entre el año 2015 y 2016 nosotros registramos la peor sequía en los últimos años. Como pueden ver ahí, desde 1937 se registraron déficit en precipitaciones tremendos. Eso lo que conllevó es que el gobierno tuviera que emitir una declaratoria de emergencia nacional. A partir de esa declaratoria de emergencia nacional es que se podía atender todas las necesidades que tenían las comunidades por no tener agua, por tener pozos secos, por tener comunidades enteras sin una gota de agua, porque pasamos meses, de hecho en ese año la primera lluvia se registró en el mes de octubre, donde no hubo recuperación de acuíferos y en donde ya no había nada que hacer. Eso lo que conllevó fue a una afectación de los acueductos comunales. Para el contexto y para las personas que no conocen la forma en las que nos organizamos en el sector agua, los portadores o las personas que abastecen de agua, podemos nosotros reconocer a la IA, que es lo más centralizado, pero luego tenemos las organizaciones comunitarias como las asadas, que también se encargan del abastecimiento del agua, donde hay una fragilidad per se, no en todas, administrativa, de gestión, financiera, que enfrentar una sequía y los efectos de una sequía no estaban dentro de su plan de gestión del riesgo. Entonces, eso llevó a que se diera un cambio completo en las condiciones de calidad, cantidad y continuidad del servicio de abastecimiento del agua. Y es ahí donde de previo, y es por eso les decía que en el año 2019 nosotros ya pensábamos en qué pasa con estas comunidades que ya tienen dificultades con el agua. Y ya luego se viene la pandemia y luego decimos, bueno, ahora es más que necesario estudiarlo y darle voz. Porque una cosa es cuando uno como académico cuenta la historia y otra es cuando las personas tienen la oportunidad de contar su historia. Entonces es ahí donde nosotros nos hacemos la pregunta es, ¿las condiciones preexistentes se hicieron más difíciles? Y es donde nosotros empezamos con lo que cuenta el agua. Por ahí, nuestro objeto de estudio fue documentar los relatos sobre aquellos conflictos socioambientales que identificamos en la provincia. Y nuevamente, no siendo nosotros como docentes de la Universidad de Costa Rica, como personas responsables de un proyecto de acción social, sino dando la voz, gestionando todo lo que está en nuestro alcance para que las personas de las comunidades pudieran dar su historia. Y también el objetivo es que nosotros como académicos vamos a reuniones, a sesiones de trabajo, participamos en la presentación de planes o políticas nacionales, pero al final de cuentas somos un montón de académicos o un montón de personas que trabajan en instituciones hablando de problemas que no vivimos. Entonces la idea de este proyecto era esto, dar voz. Y esa voz la generamos a través de productos audiovisuales que nos permitieran que las personas que pudieran evidenciar la problemática, al menos les quedara en el imaginario que existe una comunidad allá en Guanacaste que cuando van a Playa Tamarindo, Brasilito o Potrero, no van a conocer, pero que existen comunidades en Guanacaste, en esa Guanacaste no turística o turística, que no tienen agua o que presentan dificultades. Entonces es como la otra cara de Guanacaste y es ahí donde nosotros iniciamos a trabajar. A nivel metodológico, sí puedo decir que nosotros tuvimos dos
dos fases muy marcadas. El primero es que a partir de, porque nosotros tenemos un conocimiento base y sabíamos a qué lugares o qué comunidades podíamos visitar, pero decidimos realizar un método que es el método Delphi para poder hacer entrevistas con grupos focales para poder identificar cuáles eran esas 5, porque también teníamos un límite financiero, ¿verdad? Solamente podíamos grabar 5 y cuáles 5 íbamos a elegir, pero que no lo hiciéramos nosotros. Y ahí fue cuando nos reunimos con un grupo de expertos y a partir de ese grupo de expertos, múltiples entrevistas, todo esto en pandemia, pudimos elegir 5 comunidades. Y las 5 comunidades fue Los Andes, en La Cruz, ausencia de agua; Colorado, Navangares, agua con conductividades que superan los 1200 cuando el valor límite admisible son 400 según la ley; Monterromo, este es todo lo contrario, es una comunidad que tenía ausencia de agua y ahorita tiene una mejor condición. La costa norte de Santa Cruz, que fue justo lo que hablamos en la mañana, que es todas las dificultades que sufren el agua subterránea por procesos de desalinización, por presiones antropogénicas, por mayor demanda, mayor extracción; y Hotel Cañas, que Hotel Cañas, ahora Jordan va a comentarles qué fue lo que ocurrió. Hotel Cañas fue una comunidad que estuvo alrededor de 10 años sin agua, recibiendo agua a través de cisternas por contaminación con arsénico. Y todo esto se realizó con apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, con la unidad de producción audiovisual, para poder ir a campo y grabar las historias y que las personas nos contaran qué opinaban. Ahora mi compañero va a contar la segunda parte. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Precisamente como comentó Luisa, el proyecto tuvo una segunda parte que fue más de acompañamiento comunitario. Después de que logramos generar estos productos audiovisuales y otros productos que les voy a comentar posterior, decidimos realizar un acompañamiento comunitario en 3 de estas 5 comunidades que fueron partícipes. Ahí empezamos realizando diagnósticos comunitarios para entender un poco más cuál era el contexto y las dinámicas de estas comunidades, lo que nos llevó también a seleccionar únicamente 2 de ellas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en una de ellas, que era Colorado de Navangares, ya se encontraba un proyecto de la universidad trabajando, ¿verdad? Entonces, como el tema de replicar y sobre exponer no era tampoco la intención. Entonces terminó trabajando con la comunidad de Hotel de Cañas y Los Andes de la Cruz. A partir de ese diagnóstico y de ese acercamiento con la comunidad y ese acompañamiento, la idea era construir estrategias socioeducativas para trabajar aún más las situaciones de agua que tenía cada comunidad. En el caso de Hotel de Cañas, como mencionó Luisa, cuando ya nosotros ingresamos, ya la comunidad empezó a obtener agua de una comunidad que se llama ¿cómo era? Se me fue, La Libertad. De La Libertad. Y entonces ya ahí el tema no era el acceso, sino eran otras necesidades a nivel comunitario que se desarrollan a partir de obtener el recurso que antes no se tenía. Entonces la estrategia estuvo más orientada, por un lado, en trabajar con la comunidad como en el tema de gestión de proyectos para, por ejemplo, querían hacer una panadería, entonces tenían el salón, pero no tenían como ni los insumos, ni técnicos, ni materiales para desarrollar el proyecto, pero INDER estaba como dispuesto a apoyarles y tal. Entonces, compañeros de Ingeniería de Alimentos, que son carreras que se imparten en la sede de Guanacaste también, en Ingeniería Civil, fuimos y tuvimos sesiones con ellos, trabajamos en el diseño del salón, se trabajó en el tema de presupuesto, se trabajó un tema de capacitación con las mujeres que querían empezar a emprender este tema de la panadería, para que ellas pudieran desarrollar ese tipo de proyectos en su comunidad. Y además, en Hotel de Cañas también se trabajó en el tema de memoria histórica, porque particularmente en esta comunidad el rol de la mujer fue muy fuerte en esa lucha por el agua, ¿verdad? Entonces sí consideramos muy importante que se visibilizara y que quedara para la comunidad ese tipo de registros. De hecho, por ahí más adelante, ahorita vamos a pasar unos libritos que es parte de la historia que se sistematizó junto con ellas. Y en Los Andes de la Cruz lo que encontrábamos era una iniciativa de organización comunitaria para gestionar la asada, pero un problema de comunicación muy grande entre los distintos actores. Entonces íbamos a visitar la comunidad y la comunidad nos decía, es que la MUNI nos dijo. Íbamos a la MUNI y la MUNI nos decía, es que el Ministerio de Salud nos dijo, ¿verdad? Y como que cada uno nos contaba un discurso distinto. Entonces por ahí la tarea estuvo más en cómo nos sentamos todos a dialogar en conjunto para poder tener un rumbo unificado, ¿verdad? Donde todos estuviéramos como en la misma línea. Entonces por ahí fue el trabajo que se realizó.
A manera de resultados y como tipo conclusiones que nosotros derivamos de la experiencia está el considerar las particularidades de abastecimiento y la agudeza del conflicto en cada una de las comunidades, ¿verdad? Y cómo no podemos homogenizar como todas las situaciones en torno al recurso hídrico y es necesario tener ese acercamiento, es necesario ir a entender qué es lo que está pasando ahí necesariamente. Y no solo a nivel técnico, ¿verdad? Sino también cómo lo percibe la comunidad y cómo lo perciben los otros actores. Esto amerita, por tanto, un abordaje contextualizado de la realidad y de las capacidades comunitarias. La necesidad de articular espacios con distintos actores locales para gestionar el tema del recurso hídrico y una tarea muy importante, la de sistematizar los procesos y las luchas comunitarias, especialmente con perspectiva de género por estas experiencias que tenemos, como el caso de Cañas, donde el rol de la mujer fue muy fuerte. A nivel de proyección social, bueno, se generaron 5 producciones audiovisuales en las comunidades que Luisa comentó inicialmente, están disponibles en YouTube, por si alguien quiere buscarlas, pueden buscarlo como Lo que cuenta el agua, y ahí le van a salir todos los videos. Además, en el 2022, la BA sacó la oportunidad de hacer iniciativas de regionalización, entonces se duplicó, digamos, la experiencia de grabar los audiovisuales en la región Caribe, entonces ahí se realizaron en 3 comunidades también unos videos. De la experiencia que se tuvo, se dio divulgación y visibilización de esas realidades en noticias, en participaciones en programas de la universidad, también en reportajes de Teletica sobre la situación del turismo, gentrificación y agua en Guanacaste. Se realizaron reportajes en el semanario Universidad. También se generaron otros insumos socioeducativos, por ejemplo, se articuló con una organización que se llama Luna Llena Títeres para generar una obra de teatro y además se generaron juegos de mesa, porque cuando entrábamos a la comunidad entendíamos también que no era solo trabajar con la gente que estaba dentro de la asada o dentro del grupo comunal vinculado al tema del agua, sino también con la niñez, con la población adolescente, ¿verdad? Cómo teníamos ese otro acercamiento. Entonces el juego de mesa por ahí quedó también. Y bueno, las distintas estrategias que le comenté y sus resultados. Entonces ahorita nosotros lo que queríamos aprovechar era el tiempo que nos queda para presentar uno de los videos, el caso de Colorado de Avangares, porque el de Hotel de Cañas, como le digo, es que los compañeros van a ir compartiendo para que ustedes puedan echarle una ojeada. Por acá hay 2 y por allá van a ir pasando 2 ejemplares más. Y la compañera quizá me ayuda con el video. Sí, vamos por 2. Nada más para recordar, mientras ponemos el video, estos se grabaron en pandemia, ¿verdad? Entonces el contexto fue como complejo a la hora de grabarlos también. Y ya ahí para terminar, antes que pase el video, que es una situación que persiste. En la comunidad todavía se sigue manteniendo el asunto del agua, el problema del agua, hay que darle el nombre, es el problema del agua, donde las comunidades todavía siguen siendo abastecidas a través de cisterna. Y todavía sigue la declaratoria de emergencia a nivel nacional. Entonces, es como que si uno pone un puente Bailey en este país. Entonces, los tanques para ir a dejar agua es el puente Bailey del agua. Y ahí casi aquí toda la gente tiene piedra en los riñones. Y el agua, no es que el agua no se puede tomar, sinceramente no se puede tomar. Aquí vino la presidenta de allá en aquel entonces, doña Yamile Astorga, y nos ofreció, pues nosotros hablamos con ella, que aquí estábamos mal de agua. Ve, agarramos botellitas de agua y se las llevamos allá donde ella trabajaba y se la dimos, pruébela para que vea la calidad y la cochinada de agua que tomamos. Y entonces fue cuando ya comenzó a mandarnos la cisterna y nos mandó también tanques. Bueno, estos tanques es donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene a dejar agua, y que esta agua lo que se busca es que la comunidad haga consumo para consumo directo, digamos, para abastecerse de agua, para tomar agua y para toda aquella actividad que tenga contacto directo de ingesta con la comunidad.
¿Usted consume agua que llega a su casa, o sea, para uso humano? No, esa es para lavar, para cocinar, pero esta sí es para tomar. ¿Por qué les han dicho que no pueden consumir esa agua? Porque está con mucha, por lo de sal del agua de mar que queda muy cerca. ¿Usted se siente segura tomando de esta? Ya, es lo que es, ¿verdad? ¿Les ofrecieron alguna solución permanente ya? No, vayan, esto a nosotros era por 10 años. Ya llevamos más de 10 años estar tomando agua así. Bueno, la problemática del agua viene desde hace casi 15 años. Pues hemos venido con el calentamiento global y el cambio climático, pues hemos venido, las fuentes han venido disminuyendo y la calidad del agua pues desmejoró. Eso ha hecho, digamos, que esta comunidad no haya podido tener un desarrollo necesario, ¿verdad? Como toda comunidad requiere. Yo digo que el agua aquí se puso salada cuando comenzaron a sacar sal cocinada, sal cruda. Comenzaban a llenar los tanques, las piletas esas para que y a hacer camaroneras. Entonces yo digo que por medio de eso fue que se comenzó a hacer. Pero una reunión que nosotros tuvimos en Cañas dice que es que todo lo que es el distrito de Colorado está totalmente con sal y cal. Los pozos no se pueden hacer más de 30 metros, porque a los 30 metros está la caliza, toda esta zona. Aquí el asunto no es la cantidad, sino es la calidad. Que es una formación geológica y que hay condiciones ya propias, naturales de la zona que hacen que el agua tenga una calidad y que impida de que la comunidad pueda acceder, a pesar que llega a sus grifos, el consumo del agua no es segura por las posibles implicaciones que podría tener a la salud humana. Usted va a un servicio y abre el tanque donde está el agua, ahí hay caliza abajo en el tanque. Vea cómo queda la cortina con el agua, cómo queda de tiesa, vean. Después el baño está sucio y vea aquí el servicio cómo queda de la cal y de la sal. Queda amarillo. No, pero mira, se le da unas pelotas de caliza ahí adentro en el tanque que hasta queda cólera. Hay que estar lavándolo y cambiándole cada año o cada 6 meses todo el esqueleto. Los tubos se joden a cada rato también, aunque sean de hierro. Los tubos los destruye será el agua y la caliza y los devorona de viaje. Sí. Y a los plásticos, el que es plástico lo tuesta y se joden también. Esto que se ve aquí blanco, es como nata de la caliza y de la sal. Todo esto se le metió la cal, así, y digamos, uno lo golpea y salen los pedazos de cal. Entonces, todo eso tuve que cambiarlo, el baño, la pila, el lavamanos, todo. Y ahorita tengo el lavamanos otra vez tapiado y hace poquito lo arreglé. Bueno, pensando en la cantidad de años que las personas tienen viviendo así, esto no es calidad de vida. Una persona no puede vivir así, más que todo que ellas tienen que ir por el agua. Y yo creo que todo el mundo tiene el derecho a acceder a agua intrafamiliar y aquí se accede, pero no de calidad, y eso no es posible. No queda otra, gracias a Dios todavía nadie se ha enfermado, entonces esa es una salvada porque no ha habido afectación todavía de que uno diga que tal vez venga contaminada o algo así. Aquí la gente, a pesar del agua tan fea que tenemos, la gente no se enferma, pero ni el estómago. La gente que tomaba agua de la otra fuente hace años se ha enfermado, ¿tiene idea? No, vieras que no, pero sí muchas padecían de los riñones, piedras y todo eso. Digamos, enferma de piedras, pero una que otra. Pero ya así como de diarrea, de otras enfermedades, aquí la gente casi no enferma. Ellos no toman como enfermedad las piedras en los riñones. No. Sí, creo que hay un tema de salud pública, de educación, creo que ahí se tiene que trabajar.
hasta el momento quien ayuda a las asadas y nos colabora en la parte de la gestión es la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En convenios con Fundecooperación para poder ayudarles las asadas en equipamiento y capacidades y apoyarlas en las capacidades de ellos, ¿verdad? Para que mejoren su servicio. La gente tiene que empoderarse más del problema, saber que lamentablemente la solución no va a venir de afuera, sino que desde acá adentro se tiene que construir y también incidir en esta problemática. Cada vez que el AIA nos llama a reuniones, nosotros siempre vamos a pelear ese derecho, porque es que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Listo, no, esa solamente es una de las 5 producciones, como decía Jordan, en YouTube pueden encontrar las de las demás 4 comunidades y también pueden encontrar la obra de teatro grabada. Porque igual todo esto nos tocó hacer una parte en pandemia y otra parte ya regresando. Lo que sí es que quiero dejar aquí en este auditorio que esta problemática en esta comunidad todavía persiste y también hay una cuestión que hay que abordar y que nosotros lo hemos hecho a través de proyectos de investigación, es cómo perciben la salud, porque ustedes lo que lograron escuchar en el video es, aquí la gente no enferma de diarrea tal, pero tienen cálculos renales. Entonces, para nosotros poder llegar a asociar una condición ambiental con una enfermedad van a tener que pasar muchos años, muchos estudios, pero la gente no merece, las personas no merecen tener esas condiciones de vida, porque eso son inequidades en salud. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Recordarle al público anotar cualquier consulta, cualquier inquietud para después reflexionar un poquito más y retomar el tema. Y a continuación tenemos como segunda ponencia la caracterización socioeconómica y ambiental de la parte alta de la subcuenca del río La Paz, a cargo de nuestra compañera María José Chazul Acosta. María José es profesora asociada de la sede Occidente aquí en la Universidad de Costa Rica. Es doctora en Ciencias Naturales para el Desarrollo, cuenta con una maestría en Ciencias de la Ingeniería y su carrera base es la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de formación son entonces la Ingeniería Industrial, la Ingeniería Mecánica, el Desarrollo Sostenible. Las áreas de interés de investigación de la profesora igualmente están tipificadas en ese mismo ámbito, en el desarrollo sostenible, el desarrollo rural, tecnologías limpias y gestión ambiental. En el ámbito sustantivo, la profesora también es investigadora del CIDICER y ha sido subdirectora en esa misma instancia durante dos periodos. A continuación, le doy la palabra a la compañera Chazul para que nos atienda con su ponencia. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Genial, pero me siento. Buenas tardes, yo les voy a contar un poco, voy a contarles los resultados de la investigación que hicimos en Bajo La Paz o en Río La Paz, que se llama Análisis Socioeconómico y Ambiental de la parte alta de la subcuenca del Río La Paz. Esta investigación es parte de una investigación mayor, que es el diseño de una estrategia para la conservación y recuperación de la parte alta de la subcuenca del Río La Paz. Como John les dijo, mi nombre es María José Chazul, pero también en este proyecto trabajaron 3 investigadores más, Adriana Muñoz, que aquí está acompañándonos, Rolando Marín y Ana Lorena Salmerón. Los 3 primeros somos de la UCR y Ana Lorena es de la UTN. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué la subcuenca del Río La Paz y por qué la parte alta de la subcuenca del Río La Paz? ¿Por qué nos enfocamos en eso? ¿Por qué fuimos a trabajar ahí? Para contarles aquí, ir contándoles un poco, la subcuenca del Río La Paz está ubicada en el distrito de Piedad del Norte de San Ramón. Es un
distrito pequeño y estamos muy cerca, estamos de la subcuenca de La Paz, estamos a 12 kilómetros, pero las condiciones ambientales que tenemos son totalmente diferentes. Aquí estamos con un clima y allá podemos estar con un clima diferente. Si el año tiene 365 días, allá llueve 370 días al año. Es una subcuenca pequeña, vean que el cauce del río no llega ni a los 20 kilómetros, un área de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados y presenta una altura de 960.264 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver. Específicamente nosotros trabajamos en la parte alta, donde son aproximadamente 7 kilómetros. Hasta aquí sigo sin contestarles por qué la subcuenca del río de La Paz y por qué escogimos al río de La Paz. Pues bueno, aquí ya respondiéndoles un poco. Si vemos esto, aquí estamos ya en Bajo La Paz. Recuerden que Bajo La Paz pertenece a La Paz, que La Paz pertenece a Piedad del Norte. Toda esta área que ustedes ven aquí, que es como una herradura, son fincas del MINAE. O sea, entonces es un área con una cobertura forestal o boscosa muy alta, anda aproximadamente por el 70% de área de bosque. Y aquí en el centro, pues ya ustedes ven fincas y todo esto aquí alrededor es ya, bueno, fincas que están con cierta cantidad de árboles, pero estamos dentro de un área de protección. Esta área forma parte del corredor del bosque nuboso y del monte de Alahuacate. Entonces, si lo vemos desde arriba, eso se ve así. O sea, es un área muy linda, con un atractivo turístico muy alto y con un atractivo visual también bastante bonito. Y podemos ver, aquí les voy a enseñar, podemos ver paisajes del río como estos que vemos aquí. También se encuentran gran cantidad de especies animales que pueden ver aquí, como el pájaro campana, el quetzal, un manigordo por este lado, una danta y el colibrí. ¿Okay? También encontramos una gran diversidad de plantas, de flores, que no me pregunten los nombres porque ahí sí no me sé ninguno, excepto este que es el clavelón de montaña. Pero tiene gran diversidad. Entonces, por eso, nosotros decimos, o sea, vimos que es un área que todavía está con con muy buen estado de conservación, de tanto de la parte de biodiversidad, como de la parte, bueno, de bosques y de animales y de todo. El río que está ahí, que es el río de La Paz, está con muy buena calidad de agua todavía, pero, como les voy a explicar más adelante, ya el turismo está empezando a llegar. ¿Okay? Es una forma que el pueblo de Bajo de La Paz encontró para mejorar su condición económica, su condición social, ¿verdad? Entonces está empezando a llegar el turismo y no queremos que la conservación que todavía existe ahí se eche a perder, por así decirlo. Entonces decidimos entrar como un proyecto ahí, que le digo que es el proyecto mayor, que es una estrategia de conservación y de recuperación de la parte que está un poquito dañada, pero todavía no tan dañada. Me refiero a la parte alta, porque ya la parte media y baja, donde ya hay más población, ya esta parte no está tan bien. Además de toda esta conservación que les conté, que todavía está muy bien y que queremos mantener, y que es por eso la importancia de esa estrategia, también el AIA tiene 2 tomas de agua en la parte alta. Estas tomas proveen agua a 3 poblados de ahí cerca y también en estos momentos están tomando agua para proveer agua. Entonces, el objetivo de nuestra investigación, específicamente de esta, fue determinar las condiciones socioeconómicas y ambientales de la parte alta del río de La Paz que pueda afectar la calidad de agua del río y de los ecosistemas que lo rodean, con el fin de establecer las bases para el diseño de la estrategia de conservación. Sabemos que el ser humano, donde esté, produce afectación, algunas veces positiva y algunas veces negativa, y en su mayoría negativa.
Entonces queríamos conocer cuáles eran esas condiciones sociales, creencias que tiene la gente, que pueden afectar la parte económica también, porque cómo podemos pedirle a alguien que haga algo para no contaminar el agua si no tiene las condiciones económicas para hacerlo. Y también qué conocimientos, qué capacidades tenían en la parte ambiental. Para esto utilizamos un cuestionario, aplicamos 40 cuestionarios, fuimos casa por casa, encuestas, preguntándole a la gente, era un cuestionario bastante grande, como 70 preguntas. 40 casas de aproximadamente, y les digo aproximado porque no encontré la forma de que alguien me dijera cuántas viviendas hay en Bajo La Paz, pero contándolas ahí con un mapa que me encontré son aproximadamente 70. Entonces estamos como una muestra como del 50%. No puedo decir que es una muestra estadística porque no tenemos la población inicial, pero por ahí andamos. Hicimos talleres, 3 talleres, 2 con las comunidades abiertas, invitación abierta para detectar o para hablar con ellos y que nos dijeran cuáles eran sus percepciones, cuáles eran las oportunidades que habían, cuáles eran los problemas que detectaban. Y también uno con todas las instituciones presentes en la zona, como el MINAE, el INA, la municipalidad, para ver qué están haciendo ellos ahí y qué podrían hacer más para ayudarnos. También hicimos un recorrido a pie por el cauce del río, por dentro, los 7 kilómetros para observar qué prácticas podrían estar contaminando el río o el ambiente en general. Y bueno, y alguna revisión bibliográfica que había ya de estudios anteriores. Ahora sí, entrando en los resultados que obtuvimos, específicamente en las características sociodemográficas, pues de los 40 personas que entrevistamos, el 35% eran hombres, el 65% mujeres, nacionalidad, la mayoría eran costarricenses, pero también encontramos por ahí 2 salvadoreños, 2 hondureños y un salvadoreño viviendo en esa zona. Y vean que la mayoría de la gente vive más del 50% tiene más de 10 años de vivir ahí. Y un gran porcentaje tienen toda su vida, o sea, es gente muy arraigada a la zona. Pero este dato también es importante. Esta gente, estos 9 que no viven, que representan el 22% de la muestra que tenemos, es gente que está llegando a la zona por los atractivos que tiene específicamente. Entonces, es gente que tienen casas de recreación o que llegan ahí porque les gusta, pero no son parte de la comunidad original. Y esto podría estar haciendo un cambio tanto social como económico en la zona. Cantidad de personas por hogar, 2,78, que anda más o menos igual que el promedio nacional, que es de 3,1. Y aquí sí voy a hacer la diferencia. Las personas que no viven tienen un promedio de 2 personas por hogar, o sea, los que no viven siempre en La Paz son 2 personas, pero los que viven en La Paz tienen de 3 a 5 personas de promedio por hogar. Entonces ya ahí empezamos a ver diferencias sociales o demográficas. Servicios básicos, electricidad 100%, internet 75%, televisión por cable 42%, pero vean el agua potable 50%. A pesar de lo que yo les comenté, que ahí está el AIA metido, ¿verdad? El AIA tiene una toma arriba, 2 tomas, pero hay un 50% de la comunidad que no tiene acceso a agua potable. Es como raro, ¿verdad? Eso. Y hablando con el AIA, dicen que por lo menos 10 años para que eso se solucione. ¿Qué ha provocado esto? Que se den también, entonces, además de que la gente tiene que buscar sus propios medios con sus propios medios, conseguir agua, que siempre, todos tienen, o sea, todos tienen acceso a agua. Ahí no hay problema de agua porque llueve mucho. Es diferente a Guanacaste. Pero entonces tiene que tomarla de nacientes o de quebradas o del mismo río. Del mismo río casi nadie está tomando, solo de nacientes y de quebradas. Pero ¿qué ha provocado esto? Que se den un montón de construcciones sin permiso. ¿Por qué? Porque para que le den a uno permiso de construcción, tiene que tener acceso a agua potable, cosa que no está pasando ahí. Entonces, se están dando construcciones al margen de todo lo que se está establecido. Aguas residuales, aguas negras, el 97,5% lo tratan con tanques sépticos entre comillas,
porque en este país lo que entendemos por tanque séptico es simplemente un hueco donde yo echo, perdón, la caca, así, y todo lo sucio. Pero no están hechos con los reglamentos que tienen que tener un tanque séptico. Igual pasa ahí, el tanque séptico, mucha gente lo hace con llantas, otra gente lo hace con alcantarillas, otra gente lo hace con piedras, otra gente lo está haciendo con cemento y block, pero ninguno cumple, bueno, no le puedo asegurar que ninguno. Casi estoy segura que el 90% de esos tanques no cumplen con las condiciones, igual que pasa en el resto de este país. Baños secos, uno encontramos, por lo cual no necesita tanque séptico. Limpieza de lodos, el 74% de las casas no han hecho nunca limpieza de lodos de los tanques sépticos. Y vean que hay casas, como les dije, hay gente que vive ahí toda una vida, hay casas que tienen más de 50 años de construida y nunca han hecho una limpieza de lodos. Todo eso que implica una contaminación de la capa freática que después va a ir a dar al río. Aguas grises, 45% al caño, tanque séptico 17.5%. Hay una mezcla de los dos, hay un drenaje, hay unas casas ya que ya están utilizando biojardineras y un 2,5 que lo tira ahí al río o al zacate, que después van a ir al río. Nivel educativo, nosotros no lo vimos en la encuesta, pero sí hay un análisis para Bajo La Paz, y vean que el 37% tiene primaria completa, el 12% formación universitaria y un 6% posee algún título universitario. Encontramos 3 organizaciones comunitarias importantes. Está la Asociación de Desarrollo, que se encarga de velar por el bien de la comunidad, la Asociación de Desarrollo Agroecoturístico La Paz, que con este boom del turismo que se está dando, pues ellos salieron y decidieron hacer una organización para que el turismo no se salga de todo y ir por un turismo sostenible, controlado, pero sostenible más que todo. Y por último está Fundación Elvira, que es una fundación que vela por la parte ambiental de toda la zona y que es un actor muy importante en esa parte. En la parte de económicos, pues vean que tenemos que 15 y 9, 24 personas que dicen que los ingresos son suficientes, pero hay 11 que dicen que no son suficientes, que los ingresos, entonces ya vemos que hay una cierta cantidad de gente que está con problemas y no les vamos a poder pedir mucho para que manejen los residuos y cosas bien. Igual, aquí diferencio estos 9 que son, se recuerdan que eran 9 que no son de ahí de la zona, estos 9 por supuesto los recursos son suficientes. La casa que tienen ahí es casa de más que todo de recreación, entonces siempre van a ser suficientes. Ocupaciones, tenemos varias, amas de casa, pensionados, agricultores, turismo y otras varias que me dijeron mecánicos, estilistas, cortapelos, de todo, y un 3% que no tiene empleo. Como les decía, el turismo en ese momento es un motor de la economía rural. En La Paz se detectaron 27 proyectos turísticos, pero solo en Bajo La Paz encontramos 6 proyectos turísticos ya. En los aspectos ambientales tenemos la parte de residuos sólidos. Un 70% de la gente tiene servicio de recolección público, o sea, de la municipalidad, pero un 27%, sobre todo la parte más adentro, la parte más alta de la cuenca, tienen que ver qué hacen con los residuos porque ahí no llega el camión. Entonces, es la gente que, por lo general, los que viven ahí es la gente que no reside, o sea, los que tienen la casa, pero no residen. Entonces, cuando salen, sacan sus residuos y se los llevan para la casa original o para algún lugar donde los puedan disponer. Y encontramos un lugar donde, era un pequeño hotel, donde tienen un servicio de recolección particular. Separación de residuos, vean que el 87% dicen que separan algún tipo de residuo y entre estos residuos tenemos los orgánicos, plásticos, aluminios y papel y cartón. Tenemos el 87% de la gente, que no eran muchos, eran como de los que me dijeron que hacían aprovechamiento del agua del río, me dijeron, eran 5 personas creo, no me acuerdo, que hacen aprovechamiento del agua del río y el resto no. Y de estos, solo 3 tienen trámites ante el MINAE. O sea, para tomar agua del río tenemos que tener un permiso específico del MINAE
bueno, por lo menos 3 de 5 tienen, o sea, ya es una mayoría. También quisimos ver toda la parte de conocimiento y capacitación ambiental. Preguntamos qué creían ellos que estarían contaminando el río de estos vertidos y vean que preguntamos por el vertido de residuos, de boñiga, de agroquímicos, de aguas usadas en las casas y de aguas negras. Andamos bien, por lo menos el 90% de la gente dijo que todo contaminaba, pero vean que incluso hay gente que todavía cree que las aguas negras, si yo las puedo tirar al río y no contaminan, ¿verdad? Igual con los residuos y con la boñiga y sardaza, yo la puedo tirar al río, el río todo se lo lleva y eso no es un contaminante, aunque es por lo menos poquita gente. Conocimiento sobre manejo de alternativas. 24 personas me dijeron que conocían cómo hacer abono orgánico, aunque solo 3 están haciendo en este momento. Lombricarios, 14 me dijeron que sabían cómo hacer lombricarios o que habían llevado una capacitación, pero no hay nadie haciendo. Biodigestores, 12 personas saben cómo construir biodigestores, o saben cómo se usan, o saben para qué sirven. Y biojardineras igual, 11 personas saben que eso existe y que es una alternativa. Santísima. Sin embargo, a pesar de que conocen, la parte de recolección de agua de lluvia, solo 7 viviendas lo usan y 2 viviendas y un hospedaje están utilizando biojardineras para el tratamiento de agua gris. En el recorrido del río, bueno, voy a apurarme porque ya me quedan 3 minutos, encontramos diferentes cosas que pueden contaminar el río, entre esos pases por el mismo cauce, caños, inadecuado manejo de residuos, ganado que entra directamente al río, producción de café y caña que está en la orilla del río y que por escorrentía del agua va a llegar, y caños que están directos al río. Pero a pesar de todo esto que yo les estoy diciendo, el agua está muy bien, o sea, el agua del río todavía está muy bien. Con el índice holandés de calidad del agua, estamos en clase 2, quiere decir que tiene una contaminación incipiente, o sea que es con un pequeño tratamiento, todavía puede ser utilizado para consumo humano, entonces todavía estamos a tiempo de arreglar eso. Pero sí presentan coliformes fecales en todos los puntos que muestreamos, pero estas coliformes no precisamente son de seres humanos, sino que pueden ser de animales que estén ahí en la zona. Con todo esto, pues hicimos un análisis que aquí voy a mencionarlo muy rápido, solo como fortalezas del Bajo La Paz voy a determinar esta, que fue declarado un destino turístico. Entonces, este destino turístico, al ser declarado destino turístico por la municipalidad, quiere decir que se pueden establecer manejos de tierra y reglamentos diferentes para esa zona. Debilidades, pues toda la parte de saneamiento y carente conocimiento ambiental. Oportunidades es toda la parte de turismo, y amenaza todo lo que les acabo de mencionar, que son las aguas grises y el adecuado manejo de todos los residuos. Y además que hay un desconocimiento de la capacidad de la carga de la zona, o sea, la gente está llegando, está yendo, muy bonito, vamos, paseamos, pero nadie sabe cuánta gente puede aceptar, digamos, esa zona sin que sea afectada. Y ya como conclusiones, pues Bajo La Paz es una comunidad rural que se ha incorporado el turismo como parte de la comunidad, encontrándose actualmente en una transición de una comunidad rural a una comunidad turística rural. Hay gente a favor, hay gente en contra, como todo en eso, pero es una oportunidad que tienen para mejorar. La zona aún se conserva en condiciones ambientales valiosas, con la buena calidad hídrica y la cobertura boscosa, pero tiene muchas otras cosas que mejorar, como todo lo que le mencioné. Tiene presiones socioeconómicas en toda la parte de saneamiento. Tiene además las condiciones para posicionarse como un destino turístico y rural ecológico sostenible, pero debe resolver urgentemente todo lo que es el saneamiento y el agua potable y lo que es planificación territorial, para que ahí no entren grandes empresas, para que ahí no pase lo que nos pasó en Monteverde, que eso ya se convirtió turístico y es inmanejable. No se quiere eso en Bajo La Paz. Pero para esto se debe consolidar un modelo de turismo sostenible, que hacia eso va la Asociación Agroecoturística, es un modelo sostenible donde sea manejado por gente de la comunidad y que no, como les digo, que no vengan grandes hoteles ni cosas que vengan a alterar.
Y es importante para esto la gobernanza local fuerte, que sea manejada por todas las mismas organizaciones que hay ahí. Como les decía, Fundación Elvira es una de las principales que pueden ahí manejar la situación junto con las asociaciones. Y de hecho, la estrategia que les dije al principio que íbamos a hacer a partir de eso ya está hecha, y la estrategia está hecha para que sea manejada por Fundación Elvira, que es la fundación que está ahí presente. Bueno, ya así rápidamente, tuve que decirlo rapidísimo. Muchas gracias por la parte. Muchas gracias a María José. A continuación, tenemos la participación de la compañera Adriana Patricia Muñoz Amores. Adriana es profesora de la sede Occidente. Ella cuenta con una maestría en trabajo social con énfasis en gerencia social y una maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Es licenciada en trabajo social. Sus áreas de formación entonces son interdisciplinarias, principalmente hacia la gestión social y hídrica. Áreas de interés de la profesora en investigación es la gestión comunitaria del recurso hídrico, y entre sus publicaciones en los últimos 2 años tenemos 3, las voy a mencionar en los nombres, los títulos de esos artículos. Uno se titula Incorporación del balance hídrico y la gestión comunitaria del agua en el ordenamiento territorial del Cantón de San Ramón de Alajuela, publicado en el 2024. El otro se llama Transformaciones de la gestión comunitaria del agua de organizaciones comunitarias a empresas, también del 2024. Y una tercera publicación se llama Estado de la situación de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, OXAS, en el Cantón de San Ramón, Alajuela, del 2022. Otra información importante de la compañera Adriana es que es coordinadora, bueno, hasta este año, es coordinadora de un proyecto de TCU muy reconocido aquí en la sede y en la zona de Occidente principalmente, denominado Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico. Ella también es investigadora en el CIDICER y seguidamente nos hablará sobre la ponencia titulada Matices de los procesos organizativos e institucionales relacionados con el acceso al agua en el Cantón de San Ramón. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir la mesa con las personas que me antecedieron, porque estamos totalmente vinculados en el tema del agua. Voy a empezar indicando, ¿verdad?, por qué desarrollamos este proceso de investigación. Tal vez no puso el nombre ahí. El proceso de investigación que desarrollé, el último, se llama Sistematización Sociohistórica sobre los procesos organizativos, tanto de las comunidades como de las instituciones, para hacerle frente al problema del agua, ¿verdad? Yo creo que es como el tema común que estamos enfrentando en este país, y San Ramón no es la excepción. Entonces, ¿por qué desarrollamos este proceso de investigación? Como decía John Diego, bueno, tenemos una seguidilla de investigaciones en el CIDICER. Empezamos con el tema de las asadas, como se conocen en el país, pero en otras regiones les llaman OXAS. Estas asadas son, como decía la compañera, en muchas regiones del país las que brindan el servicio de agua potable a las comunidades, sobre todo rurales, y por ahí empecé en el tema del agua. Pero después ya fui avanzando en otros temas, como el tema de la planificación territorial, y este fue el segundo proyecto de investigación, y cuando se estaba desarrollando justamente nos dimos cuenta que se estaba enfrentando el problema del agua en San Ramón. Empezaba todo un proceso de movilización desde la parte comunal o desde los actores locales, porque había un tema de desabastecimiento. Entonces, los procesos, digamos, de esa investigación no estaban inclinados en el tema del problema exactamente, pero fueron como hallazgos preliminares, y de ahí se tomó la decisión de hacer esta investigación. Y pues nos demostró, ¿verdad?, al final de esta investigación que estaba vigente, que el conflicto socioambiental por el acceso al agua iba en escalada y cada vez se daba de manera más problemática, porque el ICA es lo mismo que el AIA. El AIA es como lo conocemos,
pero las siglas deberían ser ICA, que es Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En términos más amplios, ¿por qué hacer una investigación de este tema? Y como decían los compañeros, está vinculado con un derecho humano fundamental, que es el derecho de abastecimiento al agua. Porque hay una serie de eventos internacionales que vienen colocando el tema de manera superficial, más o menos del 68 en adelante, ¿verdad? Se viene tocando el tema del agua, pero sobre todo en estos eventos internacionales se tocó el tema del ambiente, ¿verdad? De nuestras prácticas extractivistas y de toda esta contaminación que estábamos generando. Y justamente ya hasta el 2010 es que se reconoce ya por la Asamblea General de las Naciones Unidas explícitamente el derecho humano al agua. Vean que es reconocido, a pesar de ser uno de los derechos más importantes, es recientemente reconocido en el mundo y en nuestro país también. De hecho, en nuestro país fue hasta en el 2020, 10 años después, que se reconoció formalmente en la Constitución Política a partir de una reforma en el artículo 50 de la Constitución, donde se reconoce. Antes no era que no era reconocido, pero era un derecho que era asociado a otros derechos, como el derecho a la vida o, como decían los compañeros, el derecho a la salud pública, pero no era explícitamente reconocido. Entonces es hasta esta modificación al artículo 50 que se reconoce. Y al reconocerse como derecho, pues entonces también empieza una exigencia de la intervención estatal. Bueno, ¿cuál es la institución que va a estar encargada de ofrecer este servicio y tendrá la capacidad, esa planificación estratégica para poder ofrecerlo para todo el país? A nivel, eso es como a nivel de antecedentes, ¿verdad? Para que entiendan por qué trabajar este tema, y pues ya las personas que me antecedieron dejan en evidencia que el tema del agua es un tema fundamental, necesario para la vida y que todos necesitamos, y ya vimos en ese video lo que significa, ¿verdad?, vivir sin agua. Pero también quise traer como alguna referencia a algunos aspectos teóricos de por qué analizar este tema. Y hay un autor de apellido Orellana que habla de los conflictos socioambientales y coloca que tenemos que pensar, ¿verdad?, esa naturaleza y cómo la hemos venido pensando. Y pues es necesario pensar esa relación entre el ser humano y la naturaleza y entender que es una construcción subjetiva que se da y que se está produciendo y reproduciendo continuamente dentro de las sociedades, tanto en sus prácticas, en sus hábitos, en sus usos y en sus costumbres. A veces damos por un hecho, ¿verdad?, que siempre hemos tenido la misma relación con la naturaleza y con el agua durante mucho tiempo, y eso no ha sido así, ¿verdad?, se ha ido transformando. Y obviamente esas transformaciones y esas diferentes visiones son las que nos llevan también a los conflictos. Y pues este mismo autor coloca que existen al menos dos concepciones generales que podemos tener de la naturaleza, o dos visiones. Una visión que es la que priva y la que priva más, y hablando de esos temas, que es el recurso, ver la naturaleza como un recurso que al final es un objeto que queremos dominar, que queremos controlar, que queremos usar. Aunque estemos hablando del derecho humano al agua, estamos hablando desde el ser humano, ¿verdad?, desde nuestra relación del ser humano con la naturaleza para satisfacer nuestra necesidad, a veces sin pensar en los otros seres vivos que hay en el sistema. Y pues una menos desarrollada, y que tal vez, como hubieron exposiciones en la mañana que hablaron más del tema cultural, son más los pueblos originarios los que tienen esta otra visión de la naturaleza como un espacio de vida, donde coexisten diferentes vidas, no solo la vida del ser humano, ¿verdad?, del hombre o la mujer, sino que existen otras vidas y que tenemos que tener estas relaciones. Y tal vez ahí también quería hacer colación algo muy importante. Cuando nosotros vamos a la escuela o vamos al colegio, recibimos esta información, ¿verdad?, sobre procesos educativos y sobre procesos de formación. Y uno muy importante que nos enseñan en los cursos de ciencias es el ciclo del agua, ¿verdad? Pero casi siempre este ciclo está visto de esta manera: evaporación, ¿verdad?, precipitación, condensación, y así lo aprendemos. Pero definitivamente ahí no están las personas, ¿verdad?, no estamos nosotros,
a ese ciclo, ¿verdad? Solo ve el tema del agua, el tema de la naturaleza, y tampoco nos está diciendo, bueno, cuáles son esas visiones, esos usos y esas prácticas que definitivamente van a alterarlo todo. Entonces, desde las geografías que son más críticas, vienen e incorporan una categoría muy importante que se le llama ciclo hidrosocial del agua. Entonces, ahí sí ya aparece la intervención humana y se busca analizar cómo hay una interacción dinámica que es inseparable entre esos sistemas naturales que están ahí desarrollándose, pero también está la intervención humana. Y como decía, ¿verdad? Esta gráfica de alguna forma explica lo que decía María José antes y los compañeros. Nosotros, cuando exigimos el derecho al agua, o las poblaciones, lastimosamente solo estamos pensando en nosotros y en que el agua nos llegue a la casa. Ahí se termina el proceso de abastecimiento, nuestra forma de pensar el agua. Que haya un sistema y que me llegue a la casa y que lo pueda usar. Pero de ahí en adelante no sabemos qué pasa con esa agua, qué va a pasar. Por eso es que se incorpora, y vea que aquí aparecen otros procesos, ¿verdad? La infraestructura para captar, para tratar, para distribuir, para almacenar, para consumir, y pues no hablamos de ya el retorno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros la devolvamos a la naturaleza? Y como decía un compañero, esas prácticas que nosotros podemos tener o no tener con el agua definitivamente nos van a apuntar a nosotros mismos, porque el agua está en un ciclo. Entonces, ella vuelve a nosotros. Lo que nosotros hagamos con esa agua va a volver a nosotros nuevamente, pero como decían los compañeros, en otra calidad. A veces no es que no está disponible, pero no la podemos tomar. Entonces, hay otras calidades o otras formas de accederla. Entonces, esta transformación, ¿por qué colocar el ser humano? Porque a veces damos por hecho, sobre todo hoy que hay muchos estudiantes y que pues son recientes y dan por hecho que el agua siempre ha existido a través de una cañería. Pues no, las poblaciones antes se organizaban de forma distinta. Entonces, han habido transformaciones en esa forma de relacionarnos con el agua, y nuestras sociedades antes se localizaban, de hecho, donde estaban las fuentes de agua. No como ahora, ¿verdad? En ese momento no se hablaba tanto de las presiones del agua, porque la gente no se iba a vivir arriba, porque ahí no le iba a llegar el agua. La gente vivía donde estaba el agua, y nuestras prácticas con el agua eran distintas. Se lavaba en el río, y además de eso, en los casos en los que no se viviera cerca del río, entonces se hacía una sequía, que era como un caño, ¿verdad? Una desviación del río para que pasara más cerca de donde las personas podían vivir. Y esto se los traigo porque fue producto también de los resultados de las entrevistas. Los señores mayores de Bajo la Paz que entrevistamos, o de Piedades, nos decían eso, es que la gente antes vivía cerca de donde estaba el agua, entonces no habían ciertos problemas que estamos enfrentando hoy. Definitivamente eso ha cambiado cuando se generan estos sistemas, y pues empiezan a generar formas de habitar el territorio, y se construye infraestructura, y pues ahí surgen, ¿verdad?, las tomas de agua o las cañerías, y eso hace que entonces la población pueda distribuirse sobre el territorio, y entonces empieza a cambiar sus prácticas, empieza a haber más habitación en otros lugares, porque ya podemos tener acceso al agua. Y algo muy importante también que salió como en las entrevistas que hicimos para conocer este tema del agua, es que estos problemas que están colocando las compañeras y que salieron también en la investigación, tienen que ver con que hay un aumento en la población, ¿verdad? Entonces, al crecer la población, eso hace que se demanden mucho más recurso, agua, ¿verdad? Uno de ellos es el agua, pero también otros recursos para poder ser coherente con ese crecimiento que tiene la población. Entonces, ya para entrar como en el tema específico que yo investigué, que es el desabastecimiento del agua del Cantón de San Ramón, esa es más o menos una línea del tiempo que hice para ver como el proceso del conflicto, y cómo este fue creciendo, fue escalando y se fue problematizando más. Más o menos empezó en el 2015. Aquí represento como la historia más reciente, porque la investigación está basada en los últimos 10 años, pero en las entrevistas con los señores de la comunidad nos dimos cuenta que de hecho Bajo la Paz
primero tuvo un acueducto que era de la comunidad y la comunidad se lo cedió a la IA. Esa fue como el inicio. La comunidad tuvo el acueducto primero por 2 años y luego se lo cedió a la IA y ahí ya empezaron algunos problemas sobre dónde la gente estaba viviendo, que comentaron ellos. Pero desde la historia más reciente, en el 2015 se da un plan maestro para mejorar el sistema y ese plan maestro que se dio lo que buscaba realmente era independizar. Hasta el 2015 el sistema de Palmares y de San Ramón estaban juntos, el agua se capta de San Ramón, pero abastece también al cantón de Palmares, pero era una sola oficina local y además solo un sistema. Entonces se crea un plan maestro y se hace una primera etapa en el 2015, pero lo que buscaba sobre todo no era solucionar o hacer un análisis de todo el sistema, sino independizar el cantón de Palmares. Por ahí inició el proceso, pero en el 2016 una funcionaria de la IA nos comenta que ya empiezan a tener problemas con respecto al abastecimiento del agua, sin ser un tema súper analizado en la institución, más como un tema de los funcionarios operativos, que empiezan a ver que la comunidad de San Juan o el distrito de San Juan tiene problemas, como que se está disminuyendo la cantidad de agua que le llega a la gente y entonces ellos, por iniciativa, ¿verdad? Más allá de un plan, empiezan a hacer cierres un día a la semana, los viernes decían, o los sábados, cerraban los tanques de almacenamiento para que en la noche se recargaran para poder abastecer las necesidades en el día. Lo que sucede es que como esto no era un análisis profundo del sistema y solucionar grandemente el problema ni buscar las causas, ese cerrar el tanque una vez a la semana se convirtió en cerrarlo 2 veces, 3 veces, hasta que tuvieron que cerrarlo todos los días para poder empezar a abastecer a la población. A partir del 2018 se da un fenómeno muy importante que es un proceso de reorganización de la institución. Y ustedes saben que en el país existen muchos problemas de dónde se ubican las regiones y cómo se organizaban. San Ramón y Palmares pertenecían a la región Pacífico Central. Entonces, esa regional era la que veía esta cantonal y la que tenía que supervisar lo que pasaba. Pero no calza, ¿verdad?, con lo que dice Mideplan y San Ramón y Palmares deberían pertenecer a la región central. Entonces, a partir del 2018 se toma un acuerdo de junta directiva de trasladar estas oficinas cantonales a la región central y algo que se da también es que se jubila en ese año el jefe de la oficina local y empiezan esto que les decía, que se empiezan a cerrar los tanques de manera más frecuente. Y entonces a partir del 2019, ¿por qué les comento esto? Porque al cambiar de oficina en el 2019, entonces cambian el personal que tiene que supervisar la oficina cantonal y entonces se empieza a encontrar todas las debilidades que ya se venían presentando, pero que no estaban siendo registradas ni analizadas. Entonces, a partir del 2019, como son otras jefaturas las que tienen que supervisar el proceso, hacen evaluaciones y empiezan a ver que hay una serie de problemas y, bueno, parte de lo que dicen las personas entrevistadas, que son personas de la misma institución, es que el jefe que estaba en la oficina era una persona que llevaba muchos años de estar ahí, pero no necesariamente que tenía conocimiento. Entonces, aparentemente dio previstas de agua a todo el que se la pidiera sin tener conocimiento si había capacidad para abastecer tanta población. Por eso era que habían empezado los problemas en San Juan. San Juan empezó a crecer, el distrito se volvió un distrito casi que comercial, mucha vivienda, comercio, y no había un estudio para decir, bueno, podemos dar esta disponibilidad de agua o no, y por eso fue que se empezaron a dar los racionamientos. Pero no había un estudio, entonces no se sabía qué era lo que estaba pasando hasta el 2019, que para los funcionarios es como abrir la caja de Pandora, ¿verdad? No era que no estaba sucediendo, pero a partir del 2019 con el cambio se abre y se dan cuenta que hay una serie de problemas. Y en el 2020 ya se empiezan a dar una expansión mayor al problema, porque entonces al detectar y al tener que hacer esos cierres empiezan a negar las previstas de agua.
que es muy importante, ¿verdad? Como decía María José, si un terreno no tiene una prevista de agua, no va a poder ni vender, ni construir, no puede hacer nada. Entonces, el terreno no vale nada. Si usted no tiene agua, su terreno no vale, porque no tiene posibilidad de desarrollar alguna actividad. Entonces, en San Juan empiezan a negarse las previstas de agua y a partir del 2020 se da un problema en Bajo la Paz también. Hay varios sistemas que administra esta oficina de San Ramón, administra el Casco Central, el Distrito de San Juan, una parte de Alfaro y Piedades Norte. Entonces vean que empezó a colapsar el sistema, empezó en San Juan, pero este problema se expandió y se sucedió también en Piedades Norte. En Piedades Norte, por eso empecé viendo el ciclo hidrosocial. En Piedades Norte el problema es que tienen un sistema de filtros lentos y hubo un movimiento de tierras. La gente hizo un movimiento de tierras muy cerca de donde está la fuente y empezó a ensuciar la fuente. Entonces, al ensuciar la fuente, el sistema se cerraba y la gente quedaba sin agua. Y el llenado de los tanques costaba mucho y entonces la gente empezó a enojarse, ¿verdad? A poner recursos de amparo y empieza a conformarse un grupo que se llama Agua para San Ramón. Y a partir del 2021, ¿verdad? Este proceso se agudiza aún más, las personas cada vez están más furiosas, primero porque no pueden tener una prevista de agua y ese tema que empezó en San Juan, se dio en Piedades Norte, se expande para todo el sistema de la Oficina Cantonal de San Ramón. De hecho, en este momento deben estar cumpliendo 5 años de no dar previstas de agua y a la fecha todavía no dan previstas nuevas de agua. Y además de eso, pues tenían racionamientos, se les quitaba el agua y entonces la gente cada vez se enfurece más. Y pues ahí se dieron una serie de procesos de organización de las personas para poder generar medidas de presión y en esas medidas de presión pues han tenido algunas acciones que más o menos del 2023 para acá han logrado establecer una comisión municipal para que pueda ver el tema y lograron presionar para que en el 2024 pudieran tener alguna incidencia dentro de la municipalidad y que se adelantara un proyecto que tenía infraestructura, el AIA, para el 2024. Entonces, algunos temas importantes de analizar, porque me quedan como 3 minutos, es uno, que hay temas históricos que es súper importante conocer. El AIA tiene en este momento una tarifa que solo le permite cubrir el costo de operación, pagar funcionarios y darles mantenimiento al sistema. Y eso lo dice el ingeniero de la cantonal también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no hay posibilidades de inversión, a menos de que los fondos vengan de otro lado y por lo general el Estado lo que hace es endeudarse. Entonces, adquiere deuda para poder invertir en infraestructura, pero el abandono de la infraestructura es tan grande que realmente es muy difícil solucionar el problema de abastecimiento y la gente está esperanzada en que el proyecto que se está ejecutando es un proyecto que va a poder solucionar el problema. Y a partir del 2023, en un informe también ha salido que los temas no solo son de infraestructura, sino que también hay temas hídricos. Por ejemplo, el tema de San Juan no es solo un tema de infraestructura, de que falta mejorar la cañería, los tanques de almacenamiento, sino que no hay agua, ¿verdad? No hay una capacidad hídrica para poder abastecer la demanda. Los otros sistemas están un poco mejor. ¿Cuáles son acciones institucionales que se han colocado por ahí? ¿Qué es lo que analizamos nosotros? Bueno, se logró una comisión institucional y las presiones han logrado a que el tema esté vigente en la municipalidad y que esas presiones hayan logrado que el proyecto se adelantara al menos. Digamos, esos son como los aspectos positivos. Sin embargo, dentro de los aspectos no tan positivos en la parte de los actores comunales, pues es que han colocado una serie de propuestas, sobre todo crear una empresa, digamos, las propuestas que ellos tienen es crear un acueducto rural para la zona de Bajo la Paz, que eso no es posible, entonces no son propuestas que sean realistas y a veces se desgasta la población en propuestas que no van a solucionar el problema. Crear una asada, porque eso desde que se creó el AIA en el 1961, esa es una imposibilidad. Se supone que solo el AIA puede brindar el servicio de agua y más bien existe una política del AIA
en el nuevo reglamento, que es eliminar asadas, las asadas pequeñas, hacer asadas más grandes, más robustas. Entonces, el crear una asada es muy difícil. Y la otra opción, que también es poco realista, es crear una empresa público-privada. Ellos quieren que la municipalidad administre el acueducto. Y bueno, la historia, ¿verdad? Si estudiamos un poco la historia, las municipalidades eran las que tenían los acueductos, se creó el AIA y la idea era eliminar los acueductos municipales. Los que existen fue porque no se quisieron acoger, no quisieron ser absorbidos por la institución, pero en realidad no es volver a ese modelo, porque ese modelo ya existió y no funcionó. Entonces, es una estrategia que se está pensando desde la comunidad, que a veces es difícil porque es poco realista, poco operativa, no es viable legalmente. Entonces, parece que la vía, ¿verdad?, y viendo las exposiciones anteriores, es el fortalecimiento de la institución que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con el AIA? Porque es el AIA al final el que le corresponde esta obligación, pero realmente es el que no tiene desde su creación la capacidad, no ha tenido, ¿verdad?, o ha demostrado no tener la capacidad, primero, para brindar el servicio a todo el país y para poder tener esos recursos, para poder tener sistemas que realmente estén actualizados y que puedan renovarse de manera preventiva, no cuando ya el tema le explota en la cara. Y tal, ¿me queda un minuto o ya se me terminó? No, tal vez para terminar, en términos de algunas interrogantes que les traía, ¿por qué empecé con el ciclo hidrosocial del agua? Porque definitivamente tenemos que pensar en que sí, el ser humano, nosotros necesitamos este derecho humano al agua y es un derecho y debería ser real y disfrutado por todos, pero también hay otras cosas que pensar, porque ese derecho también está acompañado de cuál es la concepción que estamos teniendo del agua, cómo vamos a asumir esa relación de ser humano con naturaleza y cómo entender esa relación con el derecho humano al agua. ¿Qué pasa después de usar esa agua en las casas, en los comercios, en las industrias? Y cómo entender la gestión integral del agua, porque no es solo, como decía un compañero de nosotras, Rolando, que habla de la IA como un ponedor de tubos, ¿verdad? Está muy desconectado y a veces solo está fijado en captar ese agua para brindarla a la población, pero ¿hay agua? ¿Va a haber agua o cómo podemos hacer que esa agua se mantenga? Entonces, un poco por ahí las reflexiones. Muchas gracias.